Bien, a ver, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, sea el momento en donde ustedes están viendo este video. Eh, bueno, me voy a presentar. Me llamo Jimmy Jesús Supa Fuentes, ¿sí? Este video es para que ustedes refuercen las semanas 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Muy bien. Recordar que en las semanas 16, 17, 18, 19, 20 son desde análisis combinatorio 2, probabilidades 1, probabilidades 2, lo que es numeración 1 y numeración la segunda parte. ¿Sí? Empecemos entonces. Vamos a recordar la permutación lineal con elementos repetidos, que es lo que se vio en análisis combinatorio 2. Recordar que es un arreglo u ordenamiento en donde hay elementos que no todos los elementos son diferentes entre sí. Y determinar esa permutación o la cantidad de formas en donde esos elementos se puedan ordenar es factorial de n entre factorial de p por factorial de q. Veamos una aplicación. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 3 columpios iguales y 2 casitas iguales? Bien, tengamos en cuenta que al colocar en fila los 3 columpios y las 2 casitas, interesa el orden, ¿sí? Interesa el orden. Muy bien. Aquí tengo una forma, ¿ya? Otra forma podría ser así, mira. Nota que este columpio y la casita cambió de lugar. Otra forma puede ser así. Nota que este columpio con la casita cambió de lugar. Ahora, luego, date cuenta que hay varias formas de que se ordene. Hay varias formas, mira. Varias formas de que se ordene. ¿Sí? Entonces, contando las formas, llegamos a la conclusión de que son 10. Pero yo te pregunto algo. ¿Y si yo cambio de lugar el columpio? Con este columpio sería la misma formación, recuerda. Por lo tanto, estamos frente a elementos repetidos. Ahora, esto, si te preguntan en un examen de admisión, ordenarlo caso por caso, jovencitos, te va a tomar mucho, mucho tiempo. En cambio, si utilizas la técnica de conteo, en donde yo tengo 5 elementos, mírame por acá, 5 elementos, de los cuales 3 se repiten, de los cuales 2 se repiten, entonces simplemente opero y me resulta 10 formas. Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo? Recuerden, muchachos, que esta técnica es mucho más rápido que estar contando caso por caso. Recuerda, tengo 5 elementos, de los cuales 3 son iguales entre 3 factorial, de los cuales 2 son iguales entre 2 factorial. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera que quería que repase, la permutación con elementos repetidos, jóvenes. Ahora vamos a repasar la permutación circular, que todavía estamos en la semana 16. Estamos repasando la semana 16, permutación circular. En la permutación circular, básicamente la permutación circular la vas a determinar como n menos 1 factorial, donde n es la cantidad de elementos que vamos a ordenar, ¿no?, alrededor de un objeto. Por ejemplo, permutación circular de 4 elementos va a ser factorial de 3. Por ejemplo, permutación circular de 4 elementos va a ser factorial de 5. Vamos a ver una pequeña aplicación. Te dice, una familia está conformada por papá, mamá y sus 2 hijos. Se van a un restaurante a almorzar. De cuántas maneras diferentes se podrán sentar alrededor de una mesa circular que tiene 4 asientos. Ahí está. Mamá, papá, hijo, hija. Listo. Siempre recuerda, en una permutación circular se toma un punto fijo. Recuerda, cuando tuviste esta clase, recuerda que ese punto fijo puede ser cualquiera de los elementos, ¿no? Inclusive puede ser la mamá, si gustas, o la hija. En este caso, el punto fijo es papá.
Como es el punto fijo, las demás personas van a cambiar de lugar. Hijo cambia con mamá, mamá cambia con hija, etc. Por lo tanto, cambiamos los lugares de hijo, hijo, hija. Todas las formas, todas las maneras en que puedan cambiar de lugar están contabilizadas aquí. Y son 6 ordenamientos, son 6 formas. Pero si lo hacemos así, va a tomarnos mucho tiempo porque podría ser una familia con más elementos. En cambio, si nosotros aplicamos la permutación circular, decimos la permutación circular de 4 elementos, 4 menos 1, factorial de 3. Y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, y eso es 6. Y te resulta lo mismo, 6 ordenamientos. Y es mucho más rápido, ¿sí o no? ¿Recuerda eso, campeón? ¿Recuerda eso, señorita? Entonces hay 6 maneras. Aquí está, aplicando la técnica de conteo, sale factorial. Esto es lo que te estaba comentando. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la semana 17. Vamos a ver combinaciones. En combinaciones, jóvenes, recuerda que que para que tú utilices combinación, lo que básicamente vas a tener que hacer es elegir. En la combinación, como dice acá, no influye el orden. Aquí no interesa ordenar. Para nada, no interesa ordenar. Ejemplo. Marjorie tiene 5 libros diferentes en su estante, de los cuales va a seleccionar 2 de ellas. ¿Ves? Seleccionar es sinónimo de elegir, jovencitos. Aquí tengo mis 5 libros y tengo que, si yo pienso, digamos que pienso que yo podría necesitar estos libros, 5 por 4, 20. O digamos que sea así, 20. Entonces, digo, los cuales serían, mis 20 casos serían, ahí están mis 20 casos. Ahí están mis 20 casos, mira, supuestamente mis 20 casos son estos, ahí están mis 20 casos. Pero hay un detalle, que este caso en donde seleccioné el libro AB y seleccioné el libro BA, date cuenta que está seleccionando los 2 mismos libros. Por lo tanto, como está seleccionando los 2 mismos libros, para mí o para todos nosotros es el mismo caso. Se repite. Se repite. Entonces, como se está repitiendo, y la mitad se repite, mira, ve, porque acá yo tengo los libros A y C, y por acá están los libros C y A. Se están repitiendo. ¿Ves? Por lo tanto, chicos, jóvenes, va a ser la mitad. No va a ser 20 como está aparentemente aquí, sino la mitad. Ok, entonces, cada vez que tú quieras calcular la combinación de n elementos, voy a seleccionar R de ellos, va a ser factorial de n entre factorial de n menos r entre factorial de r. N menos r, ahí está, n menos r factorial y r factorial. Entonces, antes de pasar a la semana a probabilidades, entonces aplicamos esto. Entonces, la combinación, yo tengo 5 libros y quiero seleccionar 2 de ellos. Sería factorial de 5 sobre 5 menos 2 factorial de 3 sobre factorial de 2. Muy bien. Factorial de 5 es 120. Factorial de 3 es 6 por 2, 12. 120 sobre 12 me sale 10. Entonces resulta lo mismo, ¿verdad? Con la combinación es una buena técnica para que te encuentres el número de formas en que tú puedas seleccionar 2 libros de 5 que tenemos. Muy bien. Pasemos ahora seguimos en la semana 17, ahora vamos a repasar probabilidades. En probabilidad, ¿cómo se calculaba la probabilidad, jóvenes? Vamos a repasar eso. La probabilidad es número de casos favorables dividido con el número de casos totales. Y
el número de casos favorables al evento A va a ser el cardinal o la cantidad de elementos que tenga A, dividido con la cantidad de elementos que tenga el espacio muestral. Por ejemplo, trabajaremos con los eventos de nuestra tabla anterior hallando sus probabilidades. Vamos a obtener un puntaje par al lanzar un dado. Acá tengo un espacio muestral. Cuando yo lanzo un dado, acuérdate que el espacio muestral tiene 6 elementos. Pero yo quiero un puntaje par. Entonces selecciono el 2, selecciono el 4, selecciono el 6. Ahí está. Entonces, el cardinal de A del evento puntaje par al lanzar un dado es 3. Entre cardinal del espacio muestral, que sería 6, nuestra probabilidad sería 1/2. Y lo puedo poner como 0,5. Luego, a ver, otro ejemplo chiquito. Vamos a obtener al menos una cara al lanzar 2 monedas. Al menos una cara. Entonces, primero mi espacio muestral. Mi espacio muestral, cuando yo lanzo 2 monedas, va a ser cara a cara, cara sello, sello cara, sello sello. Pero si dice al menos una cara, vamos a tener aquí cara sello, sello cara, cara cara. Así es. Así vamos a tener. Entonces, como es al menos una cara, tiene que haber una cara o si no, 2 caras. Por lo tanto, contabilizamos el cardinal del espacio muestral es 4, el cardinal del evento es 3, la probabilidad sería 3/4, 0,75. Otro ejemplo chiquito. Vamos a obtener 2 bolas de color azul al extraer 2 bolas de una urna que tiene 3 bolas azules y 2 rojas. Entonces, mi espacio muestral es obtener 2 bolas. ¿Sí? Obtener 2 bolas. Entonces, combinación de las 5 bolas que tienes, que son 3 más 2, 5. Yo quiero seleccionar 2. Así es. Entonces serían 10 casos. Mi espacio muestral tendría 10 casos. Ahora, yo quiero 2 bolas de color azul. Entonces sería, como yo quiero 2 bolas de color azul, sería azul 1 con azul 2. Azul 1 con azul 3. Azul 2 con azul 3. Entonces sería 3 casos. Por lo tanto, la probabilidad sería 3, ¿sí? De 10. 3 de 10. Sería entonces 0,3. ¿De acuerdo? 0,3. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, ahora pasamos ya a la semana 18, que vendría a ser probabilidad segunda parte. En la probabilidad segunda parte se vio 2 subtemas, la probabilidad condicional y lo que es la función de probabilidad. Empecemos con la probabilidad condicional. Con respecto a la probabilidad condicional, vamos a definir la probabilidad condicional así. Así, mira, ve. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lee esto? Probabilidad de que ocurra A, ya que ha ocurrido B, o debido a que ha ocurrido B. Repito, probabilidad de que ocurra A, debido a que ha ocurrido B. Así, probabilidad de que ocurra A, debido a que ha ocurrido B. Muy bien. ¿Cómo se determina eso? Cardinal, la intersección, ¿sí? La intersección, o sea, que suceda ambos eventos, sobre cardinal de B. Cardinal de B. ¿Sí? O sea, y B es la condición. Repito, B es la condición. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, el puntaje obtenido sea impar? ¿Sí? Dado que resultó un número primo. Muy bien. Entonces, se lanza un dado y se observa el puntaje en la cara superior.
El espacio muestral tiene 6 elementos. Muy bien. Sean los eventos A. Se obtiene un puntaje impar. ¿Por qué, profesor, se obtiene un puntaje impar, muchachos? Lo que pasa es que queremos acá que el puntaje sea impar. Entonces nos interesa un evento en donde el puntaje sea impar. Ya, pues si el puntaje va a ser impar, muchachos, escojamos el 1, el 3, el 5. Pero luego quiero otro evento, dice que resultó un número primo. Ah, ya, entonces otro evento, resultó número primo. ¿Qué elementos tiene ese evento B? El 2, el 3 y el 5. Graficando tendríamos de la siguiente manera. Este es nuestro espacio muestral. Aquí tenemos el evento A, el evento B y colocamos sus elementos. Colocamos sus elementos. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito, ¿sí? El cardinal o la probabilidad de la intersección. ¿Cómo calculas la probabilidad de la intersección de ambos eventos? Cardinal de la intersección, que sería 2 elementos, sobre cardinal del espacio muestral, que tienes 6 elementos. Probabilidad de B, cardinal de B, que sería 3 elementos, entre cardinal del espacio muestral, que sería 6. 6 con 6 se va y te está quedando 2. Ahí estamos. Bien, vamos a ver otra aplicación, pero esta vez esta aplicación nos va a servir para recordar la función de probabilidad. La función de probabilidad. Perdón, mediante una aplicación vamos a repasar. A ver, primero recuerda definir siempre tu variable aleatoria. Se lanzan 2 dados y se define la variable aleatoria X. ¿Quién es nuestra variable aleatoria X? Es la diferencia positiva de los puntajes obtenidos en la cara superior. Entonces, determine la probabilidad cuando la variable aleatoria es igual a 0 más la probabilidad cuando la variable aleatoria es igual a 2 y así también. Se lanzan 2 dados y se observan los puntajes. Acá están los dados. Muy bien. Cuando yo lanzo 2 dados, nuestro espacio muestral tendría 36 elementos. 6 por 6, 36. Anotamos los resultados en una tabla de doble entrada. Ahí está la tabla. Aquí, resultados del dado 1, resultados del dado 2. ¿Sí? Entonces, ahí sería, muchachos, ahí sería lo siguiente, ¿no? En el dado 1 resultó 1, en el dado 2 también 1, entonces tenemos 1, 1. Dado 1, 2, 1, 2. Y acá están todos los resultados. Pero recuerda que X es la diferencia positiva de los puntajes. Bueno, entonces, pregunta, ¿X qué valores tomaría? ¿No? Pregúntense ustedes, de repente pongan stop al video, pónganle pausa al video y pregúntense, ¿no? X qué valores tomaría. Ya bueno, entonces, X podría tomar los siguientes valores. Como te dice diferencia positiva, ¿no? Entonces va a tomar 0. Cuando sea 1, 1, la diferencia es 0. Cuando sea 2, 2, la diferencia es 0. Cuando sea 3, 2, la diferencia es 1. Cuando sea 5, 3, la diferencia es 2. Cuando sea 6, 3, la diferencia es 3. Cuando sea de repente 6, 2, la diferencia es 4. Cuando sea 6, 1, la diferencia es 5. ¿Ves? Aquí están los valores de la variable aleatoria. Muchachos, entonces contamos. Para que X sea 0, para que la diferencia sea 0, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. 6 casos de un total de 36. Una simplificadita
y te resulta un sexto. O si no, déjalo así nomás, también puede ser 6 sobre 36. Para que la diferencia sea 1, acá está, mira. Tengo este caso, ¿de acuerdo? Y también tengo este caso, ¿de acuerdo? También tenemos por acá estos casos. También tenemos por acá estos casos. Y también tenemos por acá estos casos. En todos esos casos que te estoy indicando, la diferencia es 1. Entonces cuentas, ¿no? 5 más 5, 10 casos de 36. Y para que la diferencia sea 2, aquí, ¿dónde está? Para que la diferencia sea 2, tengo aquí el 3, 1, 1, 3. Tengo por acá 4, 2, 2, 4. 3, 5, 5, 3. 6, 4. Todo lo de verde. Todo lo de verde. La diferencia es 2. Todo lo de color cremita, la diferencia es 3. Diferencia 4, todo lo de negro. Y la diferencia 5, todo lo de celeste. ¿Listo? Ya tengo de la variable aleatoria, de sus valores, sus respectivas probabilidades. Entonces, sigamos repasando. Ahora voy a hallar la probabilidad cuando x sea 0. La probabilidad cuando x sea 0, mejor lo hacemos acá, mira. La probabilidad cuando x sea 0 sería 6 sobre 36. Acá está, mira. Cuando x vale 2, aquí está, 8 sobre 36. Y sería 14 sobre 36. Aquí sería. Ahora aquí, la probabilidad cuando x es menor que 2. Te piden la probabilidad cuando x es menor que 2, se refiere cuando x es igual a 1. Recuerda que x es la variable aleatoria. O sea, más, la probabilidad cuando x es mayor o igual a 4. Es decir, cuando x sea 4, más cuando la variable sea 5, más cuando la variable sea 6. Eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Recuerda, menor que 2, 0 y 1. Mayor o igual a 4, 4 y 5. Reemplazas y operas. Eso sería. Y luego, no podemos dejar pasar el tema de esperanza matemática. Tenemos que hablar de la esperanza matemática. La esperanza matemática, recuerden ustedes, vieron en clase, ¿sí? La esperanza matemática es este, un valor medio, es como un promedio, ¿sí? Pero es un promedio, pero de una variable aleatoria. ¿Cómo se calculaba la esperanza matemática? Era sumatoria de los productos de los valores de la variable aleatoria multiplicado por la probabilidad. Por ejemplo, calculemos la esperanza matemática en nuestro ejemplo inicial. Al lanzar 3 monedas y considerar la variable aleatoria x definida por el número de caras que sale. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que nuestra esperanza matemática va a ser 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. ¿Listo? Nuestra esperanza matemática va a ser 1.5. Recuerda que la esperanza matemática se llama también media de la variable aleatoria. ¿Sí? Bien, entonces ahora pasamos, ya hemos terminado análisis combinatorio 2, hemos ya visto lo que es probabilidades 1 y probabilidades 2. Hemos repasado esos puntos. ¿Sí? Ahora vamos a repasar lo que es numeración. Vamos a repasar numeración 1. En numeración 1, básicamente, ¿qué han visto ustedes? Lo más importante que tienen que repasar
es que cuando yo escribo un numeral así, cada una de las cifras tiene que ser menor a la base. Recuerda, 2, 4 y 5 son cifras. Cifras. Y el 6, ¿cómo se le conoce? Como base. Todas las cifras tienen que ser menor a su base. ¿Cómo se lee este numeral? 2, 4, 5 de la base 6. Así se lee, jóvenes. Muy bien. Entonces, dicho esto, eh, vamos a ver también por aquí lo que es una representación literal. Por ejemplo, ¿habrá alguna diferencia, recuerden ustedes, entre esta expresión y esta expresión? ¿Habrá alguna diferencia? ¿O será lo mismo? Dicen, ¿habrá alguna diferencia? ¿Mm? Sí la hay, ¿verdad? Esto significa producto y esto significa numeral. O sea, por ejemplo, si yo tengo A igual a 2 y B igual a 7, esto vale 14. 7 por 2, 14. ¿Y esto cuánto vale? El numeral que se forma, que es el 27. ¿Ya? No se olviden de esos detalles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, eh, también recordar qué significa un numeral capicúa. Por ejemplo, yo tengo aquí ABA, es un numeral capicúa. Se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda resulta el mismo numeral. Por ejemplo, 272, numeral capicúa. Por ejemplo, 2552 es un numeral capicúa. Jovencitos, muy bien. Entonces, vamos a ver una aplicación. Dice, dado este numeral, determina la suma de valores de B. A ver, recuerda que B menos 1 es mayor o igual a 1. O sea, la primera cifra, recuerden ustedes, no puede ser 0. Su mínimo valor que toma es 1, muchachos. Es 1. Entonces el 1 pasa a sumar, B es mayor o igual a 2. Siguiente caso, B más 2 es menor que 8. ¿Sí? B más 2 es menor que 8. ¿Sí? B más 2 es menor que 8. Entonces el 2 pasas a restar, B es menor que 6. ¿Listo? Entonces, si B es mayor o igual a 2 y menor que 6, listo, tú te pones a analizar y dices, ya. Entonces B va a ser 2, 3, 4 y 5. Y 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la suma de valores de B vendría a ser 2, 3, 4, 2 más 3 más 4 más 5 sería 14. ¿Eh? O sea, la idea de esta aplicación, jovencitos, es que ustedes refuercen el hecho de que cada una de las cifras sea menores a su base. Además, refuercen que la primera cifra no puede ser 0. El mínimo valor que toma es 1. Muy bien. Ok. Veamos otra aplicación con respecto a la suma de elementos del conjunto. Por ejemplo, tú sabes muy bien que una cifra, ¿no? Una cifra tiene que ser entera. Entonces, A medios tiene que ser diferente de 0. Y cuidado con los valores que le asignes a la letra A. A más 1 tiene que ser menor o igual a 9. Entonces, A es menor o igual a 8. Además, A es par. Si te estás preguntando por qué A es par,
Ponle pausa al video y analízalo. Analízalo. Ponle pausa al video y analízalo, ¿no? A es par, ¿sabes por qué? Porque A está dividido con 2 y la cifra es un entero positivo. La cifra es un número entero positivo. Entonces, A es par. Por lo tanto, A vale 2, 4, 6 y 8. Entonces, cuando A vale 2, 2 entre 2, 1. 2, 2 más 1, 3, 123. Cuando A vale 4, 245. 4 entre 2, 2. 4, 4 más 1, 5. Cuando A vale 6, 6 sobre 2, 3. 367. Cuando A vale 8, entonces sumamos. 1224. Vendría a ser la suma de los elementos del número. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver otra aplicación para recordar o repasar lo que es hallar la cantidad de numerales de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos aquí A menos 3, B más 2, B menos. Primero, A, ¿qué valores debe tomar? Cuidado con los valores que le asignes a la letra A. Por ejemplo, no le puedo poner 2. ¿Por qué? Porque reemplazándolo aquí, 2 menos 3 te resulta negativo. Y recuerda, las cifras no pueden ser negativas. Estamos repasando. Ya, entonces, profesor, A tendría que ser desde 3. Luego 4, luego 5 y así hasta 9. Ahora, ¿qué valor le asigno a B? Recuerda, B está dividido con 2. B está dividido con 2. Entonces no le puedes asignar un valor impar. Tendrías que ponerle únicamente valores pares. B vale 0, 2, 4, 6, 8. Profesor, acá falta el 8. No, no falta el 8, jovencito. Porque si tú le pones 8 aquí, 8 más 2 te va a dar 10. 10 no puedes escribir porque la base es 10. Muy bien, contamos aquí los números. 9 menos 2 habría 7. Aquí hay 4 números. 7 por 4, 28. 28. Muy bien, veamos una aplicación. ¿Cuántos numerales de la forma existen? Sería A, 2B, de C más 2, de tercios. ¿De acuerdo? ¿Qué valores podríamos nosotros empezar a trabajar? Ahora, ¿qué valores yo le asigno? ¿Qué valores le puedo asignar yo? A, tendríamos que ponerle un valor acá. ¿Qué valor podría ser? Recuerda que le vamos a poner valores desde desde 1, ¿sí? Desde 1, luego 2, luego 3, ¿hasta qué valorcito sería? Hasta un 9. Hasta un 9. Así es. ¿Por qué? Porque aquí, cuando no está escrito nada, está la base 10. Tomaría 1, 2, 3, hasta 9.
hasta 9. Muy bien. 2B, 2B también tomaría valores hasta el 9. Y 3C más 2 también tomaría valores hasta el 9. Lo mismo sucede con T tercios. Ahora, jovencitos, quizás se estarán preguntando, profe, ¿por qué no? ¿Por qué no lo trabajamos así, como acá? Lo que pasa es que, la letra B que aparece aquí no se vuelve a repetir en otra cifra, ¿no? La letra C que aparece por acá no se vuelve a repetir. Entonces, aquí solo te interesa la cifra. La cifra es 3C más 2. ¿De acuerdo? La cifra es 3C más 2. Entonces, como toda la cifra puede tomar del 0 al 9, ponemos de 0 a 9. Aquí, de tercios, de 0 a 9. Profe, y si hubiera, por ejemplo, acá una cifra D. Si hubiera una cifra D, ahí sí ya fue. No puedes poner del 0 al 9. Porque D tiene que tener tercia. D sí le tendrías que poner un 0, un 3, un 6 y un 9 nomás. ¿Ves? Ahí sí lo consideras cuando la letra se vuelve a repetir, ¿ya? Así que mucho cuidado. Entonces la respuesta es 9 metros. Bien, hasta ahí estamos repasando lo que es numeración 1. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la numeración, teoría de numeración, segunda parte. ¿Qué se vio, jóvenes, en la segunda parte? El cambio de base. ¿Recuerdan? El cambio de base. Por ejemplo, si yo tenía acá un 2, 3, 1 de la base 4, ¿cómo lo pasábamos a base? Por ejemplo, yo quiero pasarlo a la base 3. ¿Cómo lo pasábamos a base 3? Bueno, primero teníamos que pasarlo a la base 10. Poníamos 2 por 4 al cuadrado, más 3 por 4, más 1. O pero, 16 por 2, 32. 32 más 12, 32 más 12, 44 y más 1, 45. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, 32 más 13 prácticamente, 45. Ya está en base 10. Una vez que ya está en base 10, ahora sí podríamos pasarlo a la base que nos estén pidiendo, que es base 3. ¿Cómo? Dividiendo sucesivamente. 45 lo dividimos con 3. Ahí te resulta 15. 15 por 3, 45, residuos 0. Volvemos a dividir con 3. 3 por 5, 15, residuos 0. Volvemos a dividir con 3. 3 por 1, 3, el residuo es 2. Entonces, te estaría resultando 1, 2, 0, 0 de la base de la base. Eso es lo que vieron en numeración. Pero no solamente vieron eso. También vieron este es el cambio de base, pero también vieron un cambio de base especial, acuérdense ustedes, jovencitos. Entonces, vamos a repasar también el cambio de base especial. ¿Ya? Vamos a repasar también el cambio de base especial. Muy bien, a ver. Vamos a repasar el cambio de base especial. Cambio de base especial. Primer caso, de base n a base n a la k. Primer paso. Ejemplo, mejor defende el ejemplo. Exprese 1, 2, 2, 1, 1, 1 en base 3 al sistema nonario. Nonario significa 9. Ese 9 es 3 al cuadrado. Como es al cuadrado, cada grupo se formará con 2 cifras. Ahí está, mira. 2 cifras, 2 cifras y 2 cifras. Y en cada grupo lo voy a descomponer. Ahí está, de la base 3, sería 1 por 3 más 2. Y acá está, de la base 3, sería 2 por 3 más 1. Y acá sería 1 por 3 más 1. Así.
1 por 3 más 2, te saldría aquí 5. Y acá te saldría 7, 4 en base 9. Listo. Entonces, ahí tendríamos 5, 7, 4 de la base 9. Muy bien. Por ejemplo, exprese en el sistema nonario, pero octanario, perdón. El 8 es un 2 al cubo. Como es al cubo, tú vas a agrupar de a 3. Ahí está. Y como aquí no hay 3 cifras, le agregas un 0. Entonces, ahí agregas. ¿Qué vas a hacer? Descompones. 0 por 2 al cubo más 1 por 2 más 1. Descompones. 1 por 2 al cuadrado más 1. Y acá también descompones. Y ya está. Listo. Qué fácil, ¿no? Todo este numeral ya le hemos pasado a la base 8. Es un método más directo, pero cuidado. Cuidado, recuerda que para poder hacer el cambio de base especial, tiene que ser de base n a base n a la k. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera de base 3, puede ser a 3 al cuadrado, o sea, 9. Si fuera de base 3, puede ser a base 27. O si fuera de base 2, puede ser a base 8. O si fuera de base 4, puede ser a base 16. Por eso se llama cambio de base especial. Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa si tenemos en base 9 y queremos expresarlo al sistema ternario? Entonces tengo base 9 y voy a pasarlo a la base 3. ¿Sí? Entonces, cada cifra del numeral de la base 9 origina 2 cifras en la base. Entonces, chicos, este 6 te origina 2 cifras. Para saber quiénes son esas 2 cifras, divido sucesivamente. 6 entre 3, 2, 2 por 3, 6, ahí sería 0. 2, 0. 8 entre 3, 3 por 2, 6, el residuo es 2, 2, 2. 4 entre 3, 1, 1. Listo, se terminó. Así de rápido, ¿ves? El 684 en base 9 es igual a 2, 0, 2, 2, 1, 1 en base 9. Observa que este 4 te generó 2 cifras. Este 8 te generó 2 cifras. Este 6 te generó 2 cifras. ¿Ya? Si las divisiones no generan, se completa con ceros. Por ejemplo, acá, el 2, como tengo en base 4, 2 al cuadrado, este exponente 2 te origina 2 cifras en la base 2. 2 entre 2, 1, 0. El 0 no te va a generar 2 cifras, entonces caballero vas a tener que ponerle 0, 0 nomás. 1 tampoco, entonces vas a tener que completarlo con 0, 1. Si bien es cierto, el 0 no te va a generar 2 cifras, no te queda otra que completar con 2 ceros. El 1 no te va a generar 2 cifras, pero no te queda otra que completarle con 0, 1. ¿Entiendes? El 2 sí te genera 2 cifras, que es el 1, 0. Con él no hay problema. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de numeración. Estamos ya terminando para numeración 2. Una de las propiedades es la propiedad de cifras máximas. Acuérdate que si yo tengo, por ejemplo, 9999 es la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Entonces, si yo tengo un numeral en base n y todas las cifras son cifras máximas, entonces esto va a ser igual a la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Por ejemplo, esto que es igual 5 elevado a la cantidad de cifras que sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 a la 6 menos 1. Así sería. Aquí, por ejemplo, son 11 cifras. 6 a la 11 menos 1. Aquí son 22 cifras. 14 a la 22 menos 1.
Y ahora vamos a repasar también intervalo de un número. Sabemos que el numeral AB representa los números desde el 10 hasta el 99. Por eso que el numeral AB mínimo va a tomar 10 y va a ser menor que 100. Por eso que nosotros podemos hacer un intervalo en donde el numeral AB va a ser mayor o igual a 10 y menor que 10 al cuadrado. Este exponente 2 indica que aquí va a haber 2 cifras. Aquí, por ejemplo, ABC menor que 10 al cubo. ¿Por qué 3? Porque tiene 3 cifras. Y si ves 3, le restas 1, ahí sería 2. Y lo mismo va a pasar acá. ABCD, 10 a la cuarta. ¿Por qué 4? Porque son 4 cifras. 4 menos 1, ahí sería 3. Muy bien. De forma general, entonces, esto va a ser menor o igual a la base, que es n, a la k, y mayor o igual a la base, a la k menos 1. Por ejemplo, ABC en base 5. Ahí está. Menor que la base, que es 5, elevado al cubo, porque son 3 cifras. 3 menos 1 sería 2. 5 cuadrados. MNPQ en base 11, menor que 11 a la cuarta y mayor o igual a 11 cubo. A la cuarta porque son 4 cifras. 4 menos 1 sería 3. Y acá sería base n, n, n. Como son 7 cifras, sería 7 menos 1 sería 6. Y listo, jóvenes. Ahí estamos terminando el repaso teórico. Muy bien, ahí quedamos.